Queridos amigos, en la primera parte de la lección vamos a aprender de una lección pregrabada de junio 17 de 2002 basada en el artículo de Rabash 28, que son la santidad y la pureza en el trabajo. Pueden encontrar el material en las escrituras de Rabash, volumen 2. Leemos el artículo juntos. En las decenas tenemos 33 minutos. ¿Qué son la santidad y la pureza en el trabajo? Artículo de Rabash. Está escrito en el Zohar. La Torah es llamada santa. Está escrito, porque yo, el Señor, soy santo. Esta es la Torah, la cual es el nombre superior. Por lo tanto, aquel que se dedica a ella se purifica y luego es santificado. Como está escrito, serán santos. No dice fueron santos, sino serán santos. Lo serán ciertamente. Es decir, se trata de una promesa que a través de la Torah serán santos. Debemos entender, es decir, cuando dice que a través de la Torah serán santos y luego dice, por lo tanto, aquel que se dedica a ella se purifica y luego se santifica. Por lo tanto, debemos entender por qué él comienza diciendo que a través de la Torah será santo y luego dice que a través de la Torah tendrá la pureza y solo después de la Torah le traerá Kedusha. Además, debemos entender cuáles son las promesas que él ciertamente logrará la Kedusha, es decir, cuál es el motivo y la causa de la certeza que esto lo llevará a la Kedusha. Se sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. En consecuencia, los seres creados deben recibir el deleite y el placer. Sin embargo, hay que entender que el deleite y el placer que el Creador desea dar a los creados no es el mismo deleite y placer apropiado para las bestias, sino lo que es apropiado para los seres humanos. Debemos creer lo que dice el Ari, que todos los placeres corporeales se extienden únicamente de lo que cayó a través de la ruptura de las vasijas que estaban en el mundo de Nekudim, cuando cayeron desde allí las chispas santas a las klipot, cáscaras. Pero los principales placeres están en la Kedusha y se llaman los nombres sagrados. A fin de que las criaturas sean capaces de recibir el deleite y el placer, y con el fin de no tener vergüenza al recibir el placer, se estableció una corrección sobre esto. La corrección fue un tzimtzum, restricción, y la ocultación, el ocultamiento de la luz superior. Es decir, antes de que uno reciba la corrección de el deseo de recibir, que es con el fin de otorgar, no hay revelación de la luz superior. Las misbot, preceptos que observamos, donde deberíamos probar el sabor del deleite y placer, no podemos sentir ese sabor por la razón antes mencionada, para que no haya vergüenza al recibir placer, para lo cual no hubo una corrección que cuando recibamos el placer debemos dirigir con el fin de otorgar. De lo contrario, hay ocultamiento y encubrimiento sobre las acciones. Por lo tanto, debemos observar la Torah de las misbot para que nos traiga pureza, donde pureza significa la purificación de los kelim, del deseo de recibir para sí mismo, que se llama suciedad, ya que está en disparidad de forma con el Creador, que es Él, es todo otorgamiento. Por esa razón, antes de limpiar los kelim, es imposible colocar dentro de ellos nada bueno.
porque cualquier cosa que pueda colocarse en las vasijas sucias será echado a perder. Por lo tanto, necesitamos buenos consejos para cosas que purifiquen nuestros kelim, lo que se llama capacitar y preparar, para que podamos recibir el deleite y el placer. Debido a esto, nos dieron 613 misbot, preceptos, que el Zohar llama 300 consejos, es decir, consejos sobre cómo purificarnos de la suciedad de las vasijas de recepción. Esto es como está escrito en la introducción al libro del Zohar. Las misbot en la Torah se llaman pekudim, en arameo depósitos, así como 613 eitin, arameo por consejos. La diferencia entre ellos es que en todas las cosas hay panim, cara o rostro, y ahor, parte posterior, espalda. La preparación para algo se llama ahor y el logro del asunto se llama panim. Del mismo modo, en la Torah y las misbot hay haremos y escucharemos. Cuando observamos la Torah y las misbot como hacedores de su palabra. Antes de ser recompensados con escucharemos, las misbot son llamadas 613 eitin, que son consideradas como ahor. Cuando somos recompensados con escuchar la voz de su palabra, las 613 misbot se convierten en pekudim, depósitos de la palabra pikadom, hebreo por depósito. Debemos interpretar sus palabras que para que uno sea capaz de recibir el deleite, el placer de que estos estén en forma de debekut, lo cual es equivalencia de forma, ya que el hombre fue creado con el deseo de recibir para sí mismo, el hombre debe limpiarse de la recepción para uno mismo, o de la recepción para sí mismo. Pero esto no está en manos del hombre, ya que va en contra de su naturaleza. Por lo tanto, necesitamos su ayuda para que nos dé este poder llamado deseo de otorgar. ¿Y cómo recibimos este deseo? Esto se hace a través de la Torah. Como dijeron nuestros sabios, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. De ello se desprende que el hecho de que observamos Torah y misbot en el propósito de la Torah y de que la Torah y las misbot nos traigan pureza, esto se llama 613 consejos. Los 613 eitin consejos son consejos relativos a las dos o a dos cosas, la luz y el kli, llamado carencia. En otras palabras, es imposible recibir algo a menos que no haya una carencia para esto. Por lo tanto, la persona debe aprender Torah con el fin de sentir el mal y de entender que el deseo de recibir para uno mismo es malo. Dicho de otra manera, uno debe pedir al Creador que le dé la necesidad de tener el deseo de otorgar, ya que el hecho de entender que uno debe obtener el deseo de otorgar aún no se considera una necesidad, porque el hombre primero debe saber para qué necesita el deseo de otorgar, es decir, que se está perdiendo por no tener el deseo de otorgar. Si no ve la gran pérdida de no tener este deseo, ciertamente no puede pedir desde el fondo de su corazón que el Creador le dé el deseo de otorgar. Por otra parte, a veces la persona no quiere que el Creador le dé este deseo. ¿Y cómo puede uno orar por algo que está en duda si lo necesita? Y la evidencia que él no lo necesita tanto es que muchas veces ni siquiera quiere que le den el deseo, ese deseo. De ello se deduce que uno debe orar al Creador para que le haga sentir la necesidad
de este deseo, es decir, anhelar que el Creador le dé este deseo, ya que no siempre entiende que este deseo es necesario. Con esto podemos interpretar lo que se dice en la oración suplementaria para Rosh Hashanah, al principio del año en Yom Kippur, y estar en la boca de tu pueblo, la casa de Israel, quienes están de pie pidiendo. Diles qué pedir. En otras palabras, el Creador debe darle a los enviados de su pueblo, es decir, cada persona es una comunidad en sí misma y tiene un enviado del público, es decir, una persona que rezará para sí misma. Es sabido que el hombre llamado un pequeño mundo en sí mismo. Por lo tanto, primero debe pedir al Creador que le envíe, que pedir. Es decir, uno primero puede sentir, o uno debe primero sentir la necesidad del deseo de otorgar, y solo el Creador puede darle esta necesidad. De ello se desprende que el principio de su trabajo es el reconocimiento del mal. Es decir, la persona pide al Creador sentir el mal que es el deseo de recibir. Esta conciencia que el deseo de recibir es llamado malo, solo el Creador puede hacer que se sienta. Esto se considera que a través de la Torah la persona puede lograr el reconocimiento del mal. Es decir, para entenderlo mucho que su deseo de recibir es malo, y entonces él podrá pedir que reemplacen este deseo de recibir y que le dé el deseo de otorgar. Sin embargo, si no tiene una carencia, es decir, tormentos del hecho que él está sucio y sumergido en la inmundicia del deseo de recibir para sí mismo, entonces pedirá al Creador que satisfaga otros deseos para él, aquello que le causa dolor, es decir, aquello que siente que carece. Quiere que el Creador satisfaga todo lo que su corazón desea, aunque la persona no dice verbalmente al Creador que satisfaga sus deseos. Es como dijimos en el artículo anterior, que la solicitud no es lo que se dice con la boca, porque una petición para el Creador es solo una carencia, y la carencia es reconocida en el corazón y no en la boca. Por lo tanto, debemos saber que no necesitamos decir en voz alta lo que estamos pidiendo al Creador, porque solo lo que está en el corazón es considerado una solicitud. Entonces, si uno no le dice al Creador, satisface todos los deseos de mi corazón, la demanda dentro del corazón ya es considerada una solicitud. לכן על האדם לדעת שהשם מתחשב רק במה שיש בליבו של אדם. והיות שהאדם אי אפשר לחיות בלי תענוג, מטעם שרצונו להיטיב. לכן אם אין האדם יכול לקבל תענוג מקדושה, אז הגוף מוכרח לקבל... Por lo tanto, uno debe saber que el Creador tiene una consideración solo, o tiene en consideración solo lo que está en su corazón. Y puesto que el hombre no puede vivir sin placer porque su deseo es hacer el bien, si la persona no puede recibir placer de la Kedushá, el cuerpo debe recibir placer de los deseos corporales. Y si la persona está acostumbrada a recibir a veces el placer de la Torah y las misbot, entonces durante el descenso, cuando él siente la falta de espiritualidad, debe trabajar para lograr esta carencia. Así él sufrirá al no tener la necesidad de la espiritualidad. Entonces la persona recibe una mayor necesidad de deseos corporeales para complementar lo que está acostumbrado a recibir de vez en cuando de la Torah y Misbot. Por lo tanto, durante el deseo uno debe estar consciente al dedicarse a la Torah y a las Misbot para que la luz de la Torah brille para él y sienta esta ausencia. Es decir,
la persona sufrirá por no tener amor y temor al Creador. Para que uno sienta el sufrimiento en el corazón de estar lejos de la Kedushá. Podemos recibir este sentimiento al dedicarnos a la Torah y a las Misbot. Y esto nos lleva a sentir la verdad de lo que necesitamos. Por eso será capaz de alcanzar la plenitud. En este momento la persona recibe esto a través de la Torah y a esto se le llama que ha recibido las necesidades de arriba. Es decir, a través del poder de la Torah. Después la persona recibe el llenado, que es la luz, es decir, el poder del deseo de otorgar, que es la segunda naturaleza. Esto es considerado como recibir pureza, donde el deseo de otorgar que recibió. Él ahora se encuentra en un estado de purificación de los kelim. ובהאמור יש לפרש מה ששאלנו בעניין מה שאומר הזוהר הקדוש, שעל ידי התורה תהיו קדושים, ואחר כך אומר, ועל כן מי שעוסק בה נטהר ואחר כך מתקדש. התשובה היא שהתורה עושה... De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar la pregunta acerca de lo que dice el Zohar, que a través de la Torah serán santos, y después dice, por lo tanto, aquel que se dedica a ella es purificado y luego santificado. La respuesta es que la Torah hace dos cosas. Purifica, es decir, da el kli, la carencia, y segundo, después la Torah da la luz. Hay una regla que cuando a una persona se le dice te daré algo bueno, primero se le dice qué es lo bueno y después se le dan los detalles. Esto significa que en primer lugar a uno le dicen, abre comillas, será recompensado con la Kedusha, cierra comillas, y después se le dan los detalles, es decir, tú no puedes disfrutar de la Kedusha, porque debes saber que esto es algo muy importante. Por lo tanto, en primer lugar, la Torah debe darle la vasija para recibir la Kedusha. Antes de que la persona tenga el kli, no puede recibir el llenado. De esto se desprende que la Torah da tanto la luz, así como el kli o vasija. Pero al principio no hablamos de vasija. Sin embargo, sí hablamos de luz. Y luego se habla de la vasija también. Es por eso que está escrito, serán santos. נוכל להבין את מה ששאלנו, מהו הבטיחות של קדושים תהיו, שאומר שבוודאי תהיו קדושים, שעל ידי התורה תהיו קדושים, שיש לפרש... Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Cuál es la garantía de que serán santos? Se dice, ciertamente serán santos, es decir, a través de la Torah va a ser santo. Debemos interpretar que dado que su deseo es hacer el bien a sus creaciones, pero debido a la disparidad de forma hay una corrección de sinsum, restricción y ocultamiento, donde la luz no ilumina a los inferiores antes de que tengan kelim capacitados para recibir. Es decir, los kelim tengan la corrección con el fin de otorgar llamada pureza, ya que a través de la Torah recibirán la purificación, como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. De ello se desprende que los kelim se pueden purificar a través de la Torah, ya que la luz en ella lo reforma. Por lo tanto, si tienen kelim puros, sin duda serán recompensados con la luz, y la luz es llamada Kedusha. No hay escasez de luces, solo falta de kelim. Por lo tanto, la pureza se llama kli, es decir, la corrección de recibir con el fin de otorgar. Y el trabajo de los kelim tienen un orden en sí mismo. Es decir, todo el trabajo que uno tiene que hacer es solamente en los kelim que estén en condiciones de recibir. Esto es como se dijo, más de lo que el ternero quiere mamar, la vaca quiere amamantar. Resulta que lo más importante es la purificación de las vasijas.
Por esta razón, una vez que la persona se dedica a la Torah y la Torah lo lleva a la pureza, como está escrito, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento, sin duda, él será recompensado con la Kedushá, lo cual es llamado luz, que es el nombre del Creador. Por eso se dice que la Torah se llama Kedushá, como está escrito, porque yo, el Señor, soy santo. Por esta razón, una vez la persona se dedica a la Torah y la Torah lo lleva a la pureza, ese es el significado del escrito, no fueron santos, sino ciertamente serán santos, es decir, que se trata de una promesa que a través de la Torah serán. Y en ese momento uno es recompensado con la plenitud y podrá observar y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con sus dos inclinaciones, la inclinación al bien y la inclinación al mal, debido a la Kedushá que recibió desde arriba. En este momento todo el cuerpo se anula ante la Kedushá. De ello se desprende que la inclinación al mal también se compromete a trabajar en nombre de los cielos. Por ello hay que interpretar lo que dijeron nuestros sabios: cuando Israel hace la voluntad del Creador, su trabajo es realizado por otros. Es decir, cuando uno ha sido recompensado con hacer la voluntad del Creador, es decir, que así como el Creador quiere otorgar, entonces el hombre quiere otorgar al Creador. En ese momento su trabajo, es decir, uno quiere que su trabajo, su labor esté en plenitud, el cual viene de trabajar con la inclinación al bien. Una vez ha sido recompensado con el deseo de otorgar. La labor de los cielos la hacen otros. ¿Quiénes son los otros? Es la inclinación al mal, que es el otro, diferente a la Kedushá, es decir, el otro lado, que está en contra de la Kedushá. Sin embargo, cuando uno trabaja para la voluntad del Creador, el cual es el deseo de otorgar, también el otro, la inclinación al mal, también hace el trabajo del Creador. Sin embargo, antes de que uno sea recompensado con estar entre las personas que hacen la voluntad del Creador, la inclinación al bien tampoco es capaz de trabajar, ya que la inclinación al mal la controla. Por esta razón, la inclinación al mal se llama un rey viejo y necio. Se llama rey, ya que controla a la persona y cada vez pensamientos y deseos de todo tipo en el mundo vienen a esta persona. Por lo tanto, cuando un buen pensamiento o deseo viene a la persona, él debe creer que le vienen a él desde arriba. Y él debe estar agradecido al Creador por esto, ya que dando las gracias al Creador por ello, la espiritualidad se vuelve más importante para él cada vez. La persona debe saber que la espiritualidad, el exilio significa que la importancia por la Kedushá ha partido de él. A esto se llama Shejiná en el polvo. De ello se desprende que dando gracias al Creador por una pequeña cosa en Kedushá, independientemente de la cantidad, ya que esto le da un poco de ayuda en la espiritualidad, él debería estar agradecido con el Creador. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dicen nuestros sabios. Recibe a cada persona con un rostro cordial. בין בהמיות ובין של בחינת אדם. כלומר, מחשבה ורצון, מה שלא שייך בחינת בהמה. מדרך העולם שהאדם שוקל את הכדאיות שבדבר. כלומר, ששוקלין מי נדחה בפני מי. כלומר, האדם מסוגל לדחות תאוות בהמיות, עבור לקבל תאוות שמתאימים לבחינת אדם.
אולם האדם אומר, Debido a que siempre le llegan al hombre pensamientos y deseos, ya sea bestiales o humanos, es decir, pensamientos y deseos que no pertenecen al nivel bestial, normalmente la persona mide su conveniencia, es decir, uno mide cuál es preferible a cuál. En otras palabras, la persona puede repeler los deseos bestiales con el fin de recibir los deseos que son adecuados para el nivel humano. Pero la persona dice, quiero renunciar a los deseos bestiales, pero a cambio obtener el estado de una persona grande e importante. Es decir, si al renunciar a la corporalidad sentiré un buen sabor en la Torah y la plegaria, vale la pena para mí renunciar. Pero en el nivel de una persona pequeña, es decir, no tiene ningún sabor en Torah y por eso debo renunciar a las necesidades corporeales y ser más feliz con las bestiales. Acerca de esto la persona dice que no vale la pena renunciar. Nuestros sabios dijeron acerca de esto, recibe a cada persona con un rostro cordial. Es decir, cuando pensamientos y deseos de hombre llegan a una persona, el cual se considera uno debe decir primero, quiero ver la vergüenza de esta persona y lo que me promete. La respuesta a esto es cada persona, es decir, que no debe distinguir entre una persona grande e importante o una persona sencilla. Cada significa que toda persona sin distinción, siempre y cuando él esté en la cualidad de hombre, es decir, si los pensamientos y deseos pertenecen al ser humano, debemos dar la bienvenida a un rostro cordial, es decir, ser feliz con los pensamientos y deseos como si él sintiera como un gran hombre. La persona tiene que estar agradecido con el Creador por haberle enviado este deseo. Y al darle gracias al Creador, no es porque él necesite gratitud, más bien es porque concentrándose en el pensamiento de uno, cuando da las gracias al Creador, la persona tiene algo de devekut o adhesión con el Creador, ya que es imposible agradecer a alguien a menos que ames a esa persona. Ya que normalmente agradecemos a alguien que ha hecho algo bueno por nosotros, por naturaleza, el que recibe el beneficio lo ama. De ello se desprende que esto provoca el amor al Creador. Cuando la persona piensa acerca de la gratitud que le da al Creador. Por lo tanto, la medida y la importancia de la cualidad del hombre que recibió no es importante. Pero debemos recordar que la cualidad del hombre significa lo que nuestros sabios dijeron. Ustedes son llamados hombres y no las naciones del mundo. Por el contrario, un rostro cordial expresa la alegría que tiene al recibir la cualidad del hombre. Esto significa que se debe reforzar o esforzar para poder tener la fuerza necesaria para agrandar la importancia del asunto. Él debe creer que el Creador le envió este deseo, por lo que debe figurar en su mente como si el Creador le hablara y dijera, Hijo mío, compórtate como yo te digo. כאילו הבורא מדבר אליו ואומר לו, בני, תתנהג כך כמו שאני אומר לך. אולם בזמן שהאדם רוצה להחשיב את המחשבה ורצון שבאו לו, ורוצה להוציא זה לפועל, אז באים הרצונות והמחשבות של עין אומות, שישנם בגופו של אדם, וצוחקים ממנו. על טעם קטן כזה, מה שאתה מרגיש, שיש משהו ברוחניות, כבר אתה רוצה לבגוד בצרכי גשמיים? והם אומרים לו, האם על דבר קטן, שאין לו ערך, אתה כבר לא רוצה להחשיב את התועלת עצמו? והאדם מתחיל לומר, אני מקווה ומאמין בדברי חז"ל, שאמרו מצווה גוררת מצווה. אם כן, בטח שאני אזכה על ידי זה לבוא לשלמות, כי לזה אני מקווה.
והאדם צריך להתגבר ולומר כמו שכתוב, הבט משמיים, וראה כי היינו לעג וקלס בגויים, שפירושו של גויים הוא העין ומות שבגופו של אדם, והם מלעיגים על האדם, בזמן שהאדם רוצה לעבוד עבודת הקודש, והוא צריך לבקש עזרה מהשם. ובאמור יש לפרש, מה שאמרו חז"ל, שלא יתבייש מפני בני אדם, המלעיגים עליו בעבודת השם. פירוש, היות שהאדם כלול מכל העולם, לכן יש בחינת באדם שמלעיגים על זה. שהאדם שרוצה להחשיב דברים ומעשים קטנים, מה שהאדם רוצה לעשות, ואומרים על מעשה קטן כזה, היינו על מצווה שלא יכול לכוון שום כוונות. לא כדאי להתאמץ ולתת כוחות בכדי לקיימם. לכן אמרו החכמים ז"ל, שאל יתבייש מפני המלעיגים, אלא שהאדם צריך להאמין שכל דבר של עבודת השם הוא דבר חשוב, ובטח שאם הוא יכול לכוון בעת עשיית המצוות הוא יותר טוב. אולם המעשה הכי קטן הוא חשוב למעלה, ואין בידי האדם להעריכו. וכבר דיברנו מזה, שאבי ומורי זצ"ל אמר שהאדם צריך להאמין שלפי דעתו של אדם, שהוא יודע להחשיב שמעשה לשמה הוא דבר גדול למעלה. הוא צריך להאמין שמעשה דשלא לשמה הוא עוד יותר גדול וחשוב למעלה, יותר מכפי שהאדם חושב שלשמה הוא גדול וחשוב. לכן מוטל על האדם. Ya dijimos que Balazulan dijo que uno debe creer que de acuerdo al punto de vista del hombre que sabe que un acto lishma es una gran cosa de arriba, él debe creer que un acto lo lishma es aún mayor y más importante por encima de lo que piensa de que él es lishma, que es grande e importante. Por lo tanto, debemos esforzarnos y creer en los sabios en que todo lo que hacemos, que somos recompensados con realizar los actos de Kedusha. Ahora nos movemos a una lección de junio 17, 2002. Escuchamos el artículo que son la santidad y la pureza en el trabajo, porción de Kedushim, escalones de la escalera, página 114. בשבילו עובר כאן על כמה דברים ככה בסקירה ונוגע בהרבה נקודות שבעבודה. Rabash toca muchos aspectos aquí. Aspectos que tienen que ver con el trabajo en la senda. Lo más importante es que hay trabajo durante el tiempo de ascenso y trabajo durante el tiempo de descenso, y la persona debe intentar encontrar para sí misma lo que es más cercana durante estos dos estados. Principalmente, obliga a la persona a trabajar durante el ascenso, porque durante el descenso no hay obligación. Puede estar en un estado en el que no puede escuchar nada, que no se puede mover, a veces de manera interna y externa. Pero durante el ascenso, cuando la persona tiene un sentimiento de elevación, que disfruta el estado donde se siente bien, que parece que está en un estado perfecto, que entiende que se le dio este estado desde arriba,
que no lo merece, pero se lo dieron desde arriba. Como se le dio el descenso desde arriba para avanzar ambos estados, no hay recompensa y castigo por sufrir antes. Donde se coloca un sufrimiento y después un reconocimiento. No es la actitud correcta al proceso que atravesamos aquí. Por el contrario, se nos da un estado que llamamos descenso para sentir nuestras cualidades. Se nos da un estado de ascenso para sentir las cualidades del Creador. Y en este contraste de sentir nuestras cualidades durante el descenso y las cualidades del Creador durante el ascenso, trabajamos en esos estados y extraemos el beneficio mayor que podamos para avanzar. Si vamos a través de estos estados sin relacionarnos de manera beneficiosa al propósito de la creación, entonces estos ascensos y descensos pasan miles de veces y van a parar de suceder. Y los años van a pasar. Entonces todo depende de cómo la persona se relaciona de manera con un propósito a estos eventos, a estos ascensos y descensos, y no piensa acerca del estado por sí mismo de que está recibiendo, que si viene como recompensa o castigo. No es ni lo uno ni lo otro, simplemente es un estado de trabajo donde se nos da una iluminación desde arriba y la persona siente plenitud y lo llama un ascenso. Y no es que necesariamente lo haya ganado, sino que es para que la persona se sienta bien, para que sienta un buen sentimiento de la cualidad del Creador. ¿Cuál es la espiritualidad? Y de ahí tú vas a involucrarte en el estudio, en los artículos, en el material, donde antes ni siquiera podía entender, pero ahora debe estudiar y tomar algo para sí mismo, usarlo bien y extraer lo que más pueda. Durante el ascenso, el Creador lo acerca para que la persona agarre lo que más pueda, este conocimiento, discernimiento, y después, cuando hay un descenso, la persona debe entender que se le dio un estado opuesto al ascenso, que le da un sentimiento de estar lejos del Creador, para que sienta que es Él sin la iluminación. Pero no obstante, la luz circundante siempre brilla, para que vea que la persona siente que no siente nada, que está en la oscuridad, que está alejada. Esta es la iluminación de la luz circundante, pero en el estado de Ahoraim, de posterior. Y la persona debe hacer un trabajo durante el descenso, que entre más pueda, no debe involucrarse tanto en el estado del descenso, no estudiar las vasijas, no hay nada que estudiar. Solo se puede estudiar la vasija cuando choca con la luz. Pero en la medida en que la persona trate de salir del descenso, de este estado, que ejecuta acciones que tal vez no pueda estudiar, aprender, la persona debe hacer un trabajo físico en el trabajo, con el grupo, con la cocina. Y en estas acciones, si las hace incluso con sus manos y piernas, y si no puede activar su corazón y mente, se consideran como acciones espirituales, vasijas espirituales, porque la persona está haciendo el esfuerzo, porque este es la expresión máxima de lo que es capaz de hacer. Aún acciones físicas, acciones mecánicas, sin ninguna intención, sin su mente, sin su corazón, se considerará como que están ejecutando acciones espirituales, y de ahí entendemos cuáles son las cualidades, cuáles son sus cualidades en las que él cae durante el descenso.
sus propias cualidades. Estos son los dos estados que se nos da. Y después que pasa el tiempo del descenso y la luz empieza a brillar para la persona, no debe pensar que es resultado de su trabajo, que se sobrepuso y que lo hizo, sino que por el contrario se le da desde arriba otro estado donde tiene que trabajar, que se puede llamar un ascenso. No sabemos realmente qué es un ascenso, qué es un descenso. Ascensos y descensos debemos calcularlos o hacer un cálculo de acuerdo a no cuán cercano o lejano estamos, de acuerdo, sino por el contrario, de acuerdo al despertar desde abajo, anhelamos estar acercados o lejanos. Es posible que la persona tenga un anhelo por el Creador más durante el descenso que durante el ascenso. Entonces, un descenso es un tiempo de ascenso en este caso. ¿Qué sucede durante un ascenso? Un ascenso no es algo no placentero. El descenso puede ser un momento donde la persona se sienta bien, pero está lejos del Creador, ¿correcto? El Rab dice, descenso, ascenso es lo que la persona determina de acuerdo a la realidad de la situación o de acuerdo a su actitud hacia la situación. Yo me olvido que estoy aquí y empiezo a divagar como ayer. Jugué cartas con los amigos, me tomé una cerveza y en este momento se puede llamar un ascenso para mí. Me siento bien. Después despierto y pienso, ¿qué estoy pensando? ¿Dónde estoy? ¿En dónde estoy inmerso? Y empiezo a sentir que realmente es un descenso. En otras palabras, podemos calcular un ascenso y un descenso de acuerdo a la equivalencia con la luz circundante. Esto es, solo de acuerdo a esto. Si queremos, tenemos tener un discernimiento verdadero. Es de acuerdo a esto. Pregunta, ¿qué la persona puede hacer en ese estado, incluso sentado aquí en la lección? El Rab dice, la persona se puede sentar con su cuerpo en una mesa, en una silla, y puede viajar a través del mundo. Se dice, la persona es donde está en su corazón. Digamos que la persona está estudiando, pero se atormenta. Entonces no es lo mismo. O que está pensando en acciones en el grupo o algo. Pero no es durante el estudio. En el estudio la persona debe sentirse conectado con el grupo, con el Creador, a través del material que estudia. Esto es lo único por lo que deberíamos anhelar. Pero ¿cómo podemos recordar esto? ¿Cómo podemos recordar esto? Una preparación. Ciertamente durante el estudio no lo podemos recordar, a menos que la persona se dirija antes del estudio y durante el estudio a través de la intención. Y tiene que preocuparse que hoy y también mañana voy a levantarme sin ningún beneficio. Entonces la persona empieza a sentir antes del estudio, ¿qué voy a obtener del estudio? Con esta preocupación antes del estudio, prepara a la persona a preparar correctamente durante el estudio. Y esto es posible. La persona tiene que entonarse a sí misma. Trabaja y sucede. Hay muchas cosas que necesitamos, no de manera sofisticada, como el buey al yugo y el asno a la carga. Usted dice que ahora se nos dieron estos estados para entender
los descensos y ascensos para entender la diferencia, el espacio entre las cualidades del Creador y la criatura. Pero si no lo entiende, él lo entiende a través de trabajos y lo que él entiende se le olvida. El Rab dice, no sabemos por qué, en qué orden nos trae todos estos estados. No sabemos. Yo realmente no sé cómo existo. Es como un bebé. Miremos un bebé. Él no sabe por qué se existe. Se le da lo uno, lo otro. Él quiere lo uno o lo otro. Se le dan todo tipo de deseos, de impulsos, cualidades que cambian, condiciones ambientales. Y esa es la manera en que existe un bebé. Y esa es la manera en que nosotros existimos también. Nos parece que determinamos algo, que controlamos algo, pero no, es una mentira. Lo que realmente necesitamos examinar es por qué se nos dio la mente, los pensamientos, para buscar solo una cosa, el estudio, para aprender qué pasa con nosotros, que nos lleve a esta resolución, que es el reconocimiento del mal, de la naturaleza del mal. No tenemos que resistir nada, no tenemos que hacer algo por la fuerza, no ayuda para nada. Solo necesito un poco de atención. Poner atención a qué hace el Creador conmigo. Y de ahí empiezo a entender quién soy yo, quién es Él, qué Él quiere, por qué Él organiza las cosas y los eventos de esta manera. ¿Qué trucos ejerce Él sobre mí? Y ahí empiezo a conocer mi naturaleza. La Kabbalah es el estudio de la naturaleza. La naturaleza en el sentido amplio de la palabra. Las causas, cómo todo se prepara, se cocina, que incluye nuestra naturaleza, nosotros, el entorno. A través de nosotros, de nuestro autoestudio, el estudio de nosotros mismos, un autoestudio. Sí, por tus acciones te conocerán. De nuestra propia carne recibimos al Creador y ahí conocemos la naturaleza superior. La pregunta es, ¿conocemos algo? Lo vemos desde la preparación. A veces aprendemos algo nuevo, hablamos con los amigos y creemos saber, creemos entender. Y aparentemente se nos desaparece. Entonces el estudio aquí parece que vuelvo a discernimientos que ya había tenido. El Rab dice, tú dices que cada vez aparece como algo nuevo. Pero cuando tú examinas, las palabras aparecen viejas, antiguas. Aprendemos que toda la realidad son 10 sefirot. Eso es todo. Como decimos, no hay nada más que eso. Todos los mundos las almas están incluidas. 10 sefirot. Eso es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en sentir esas 10 sefirot. La profundidad de cómo sentimos. La profundidad del sentimiento son 125 grados. Estamos en el grado 0 de alcance. Y hay alcances, hay estados en esos antes de que empezamos a alcanzar las 10 sefirot antes de la barrera de Maxon. Pero hablando de manera general, es la misma imagen. Como aprendemos que todos los mundos se construyen basados en la misma plantilla, 5 parsufim, 10 sefirot. Repetimos, incluso un niño de 4 o 5 años que se le enseña a leer los 5 libros de la Torah,
o como un hombre viejo, un cabalista como Rabbi Shimon, que lee la misma Torah. La pregunta es, ¿qué entiende el uno, qué entiende el otro? ¿Qué dice un niño? Mira, mamá, Abraham quería matar a Isaac. Eso es lo que él ve en la Torah. Los niños que crecen, digamos. Y el cabalista sabe de qué habla la corrección de la Torah, lo alcanza, ve las fuerzas espirituales, la eternidad, cuando está más allá incluso de este mundo. Son las mismas palabras, las mismas letras. Tú empiezas a estudiar ahora y ya descubres discernimientos nuevos en el estudio. Y así es como funciona. Digamos, tú estás sentado aquí y leemos un artículo y tú me preguntas, ¿puedes decirme algo? ¿Dónde te estoy diciendo? Más de lo que tú sabes. Porque yo estoy leyendo y porque yo veo más profundo de lo que tú ves. Te digo, hay palabras diferentes. También puedo transmitirte lo que yo siento, usando palabras diferentes. Entonces, para ti, tienes una visión hasta cierta profundidad. Para mí, me parece más profundo y hay aquellos que no ven nada y que lo van a leer como si no tuvieran ninguna reacción en el corazón. Ellos no tienen vasijas espirituales. Así funciona. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es lo que te estoy diciendo acerca de lo que te estoy hablando. Te doy iluminación de la profundidad en la que yo estoy comparada en la que tú estás. Lo que significa que yo le adiciono a la luz circundante en la que tú estás cuando estudias, también de mi estado personal. Pero el grupo te puede adicionar, donde cada uno entiende una profundidad diferente. Todos aquí entendemos. No hay nadie aquí que es como una persona como de la calle. Todos y cada uno aquí tenemos un nivel de entendimiento emocional. Por lo tanto, cuando estudiamos juntos, porque yo intento en la explicación pasarlo, transmitirlo a ustedes, y ustedes a su vez lo hacen. Esto es lo que significa estudiar juntos. Por lo tanto, la luz circundante opera en todos. Y ustedes entienden qué clase de amplificación tenemos aquí. Una amplificación de la fuerza espiritual entre todos a través de nuestra conexión. No importa si tú sabes un poquito, más o menos, aún si yo estoy aquí y ustedes saben menos que yo, cada uno con su carácter diferente, porque cada uno tiene una raíz diferente del alma. Entonces yo disfruto de eso, yo recibo una adición de esta incorporación, donde hay cosas que no entendería sin ustedes, aun cuando ustedes son 001 comparado con el estado en el que tenga uno seguido de varios ceros. No importa. Cada uno es único en el estudio y trae algo único, adiciona algo único. Dice que la resistencia, el Rab dice, es lo mismo contigo. También tengo algún beneficio de ti, no lo creas, incluso de ti. Pregunta, parece que específicamente la resistencia revela más. Usted dice que debemos ver incluso lo que viene sin resistencia y aceptarlo como algo que viene del Creador y aprenderlo. Pero el estudio causa resistencia. El Rab dice, primero, no, yo lo que significo es lo que está escrito, lo que venga, venga. Yo lo acepto como está. Yo lo veo y quiero monitorearlo y examinarlo
sin pensar cuán bueno o malo es para mí. Esto es como lo hacemos, de acuerdo a lo que el Señor hizo, es para bien. Esa es la manera en que yo me relaciono a esto. Todo vino para corregir, eso es. Incluso si una espada está en el cuello, no podemos negar la misericordia. Digamos que no trabaja para nosotros todo el tiempo, es obvio, pero después del punto en que nos relacionamos al evento de esta manera, en la primera momento no lo podemos hacer, al principio hay resistencia, queremos destruir, reformar, pero con un segundo pensamiento empezamos a relacionarnos de manera correcta al evento o a la situación. Ahora, ¿qué estás preguntando después de esto? Después de sentir, la vasija siente resistencia, dice el amigo. El Rab dice, tú no sientes la resistencia. Si tú recuerdas que esto viene para corregirte, tú ya te has acercado al primer estado, que es none else besides him, no hay nada más que él. Y ahí empiezas a descubrir la dulzura, el endulzamiento del juicio. Pregunta, yo pensé que usted hablaba después de esto. Después de esto, la vasija siente alguna resistencia. Crece, se desarrolla. Resistencia es parte del proceso. El Rab dice, tú no borras la resistencia del cuerpo al querer que es para bien. Tú simplemente organizas de tal manera que es como si a través de eso haces una restricción. No solo quieres recibirlo para que así estén las cualidades del Creador, que yo y Él estamos juntos, y ahí puedo extraer beneficio de cualquier estado. Si yo solo entro en la resistencia y lo malo y no hay nada que se oponga, a través de esto yo no alcanzo nada. En la medida en que me parezca que yo siento sufrimiento y que después con este dolor que sufro, eso es incorrecto. No hay precepto para sufrir, ni siquiera un segundo. Este es el problema del guf, de las klipot, que constantemente nos confunden y nos muestran que a través del sufrimiento alcancemos nada. No, no es así. Simplemente escríbanlo. Que hay un gran precepto que es disfrutar. La persona, el momento en que la persona pueda cambiar a una actitud de deleite constante, que esta es la creación, la inclinación al mal, que nosotros no alcanzamos nada de la inclinación al mal. Cambiemos al deleite. Si del sufrimiento cambiamos a la alegría, eso no es levedad. Y si aprovechamos esto, necesitamos hacer salidas. Salimos del sufrimiento y la Torah emerge. Escriba Zion o Zion. Cuando nos olvidamos de la existencia del Creador, si la existencia del Creador es más importante de lo que yo siento, entonces la preocupación es que nos vamos a olvidar de la existencia del Creador. No es que el estado emocional va a cambiar. El Rab dice, tú quieres decir lo siguiente. El estado que para mí es sufrimiento me trae a pensar al Creador. ¿Eso es lo que tú dices? Sí, le pregunto. Sí, algunas veces. Esta es la razón por la que el Creador te da esto. Ok, digamos que hasta ahora tú estás solo jugando cartas o volando. Es como si estuvieras sentado en el océano y te olvida todo y todos alrededor tuyo, y ahora te envía un sufrimiento.
significa que te despierta, está despertando. Entonces, ¿qué preguntas? Ese es el instrumento que el Creador tiene para despertarte. Pregunta, ¿cómo constantemente preferir la conexión con el Creador sobre lo que Él te da? Porque también hay un precepto que usted dice es disfrutar. El Rab dice, como siempre, entender que además de la conexión con Él, sentirse bien, mal, eventos buenos, sanados, todo lo que sucede es para fortalecer la conexión con Él, lo que significa que en el nivel más alto debo tener en mi conciencia, en mi corazón, buscar la conexión con Él y volver a ese lado. Y todo lo que sucede es para adicionar más a la conexión que yo tengo con Él. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo aferrarme a este estado, a esta actitud, a esta intención? Construir un sistema de manera interno y externo. ¿Qué significa cuando la persona está en una forma de sufrimiento pequeño? No importa. Es claro que no es una conexión correcta con Él, porque la conexión siente este placer y por otro lado es como sacarlo de su ocultamiento doble. ¿Por qué vencerse a esto? Es mejor estar desconectado. ¿Cómo reconciliar estas dos? Eso es lo que dije antes, dice el Rab. Que te parece que a través del sufrimiento al menos recuerdas al Creador, ¿correcto? Nuevamente, démonos cuenta que este sufrimiento que ahora sientes y que a través de este sufrimiento te parece a ti que tú piensas en el Creador, Él te envió ese sufrimiento y debido a ese sufrimiento tú sientes al Creador dentro del sufrimiento. Por lo tanto, por supuesto, viene con un propósito esta situación, pero esto no es determinístico, este no es el propósito. El propósito es no sentirlo a través del sufrimiento, sentirlo, lo ideal es sentirlo a través de la adhesión. Ciertamente te están recordando a través del sufrimiento, pero después tú dices, bien, yo digo, oh, voy a permanecer en el sufrimiento. No. Es mejor estar en alegría. Hay una preocupación nuevamente. Las capas te dicen esto, le dicen esto a la persona, o mantengamos a la persona en el sufrimiento, pero la pregunta es, imaginémonos este estado, el hecho de que el Creador te recuerda su naturaleza a través del sufrimiento. El sufrimiento es su medio, es un instrumento. Al despertarte, a estremecerte como una espina que te chuza, tú recuerdas. Una vez el Creador ha hecho eso, ¿qué pasa? Tú piensas acerca de Él, que Él te chuzó con esta espina y que te hizo algo malo. ¿Entiendes esto? Finalmente, ¿qué es? ¿Tú quieres permanecer en este tipo de conexión con el Creador? No, por supuesto. ¿Qué significa? Ahora tú estás en un sistema de la cáscara que absorbe la abundancia. Porque ella, la clipot chupa toda la abundancia que hay. Esto es lo opuesto a lo que se necesita. Ahora, ¿cómo puedo yo convencerme que estoy en el dominio de las cáscaras y que debo cambiar y hacer lo opuesto, sentir al Creador desde el bien y el deleite y el placer? Y no es que yo y Él y que recibí este mal de Él, sino hacerlo de tal manera de que yo estoy en equivalencia de forma con el Creador, en adhesión, a través de que los dos disfrutamos esta alegría. El dolor no se comparte. Es como la Shejina que está en el polvo. Yo también estoy en el polvo y quiero elevarla. En resumen, busca por el tipo de conexión que es de acuerdo a la cualidad
y de acuerdo a las cualidades no puede ser que tú te sientas mal, que tú sufras. Pregunta, ¿en este estado qué debe hacer la persona? Pregunta el amigo. El Rab dice, ¿qué hace? Él busca cómo yo puedo deleitar al Creador. ¿Cómo? En el sentimiento de pena no estoy disfrutando, no deleito al Creador. Eso es. Mientras que en la alegría sí. Entonces, la persona trata de liberarse de este sentimiento y la clipot trata nuevamente de tomar control. Y tú estás fluctuando de un lugar al otro. Pregunta, usted dice que debemos construir dos sistemas, uno interno y uno externo. ¿Qué significa construir un sistema interno? El Rab dice, debemos construir un sistema interno y externo de tal manera de que el pensamiento más importante debe ser que yo estoy conectado con Él, con el Creador, en cada acto, en cada pensamiento, en cada deseo. Estoy conectado con el Creador juntos en adhesión. ¿A través de qué? A través del pensamiento del deseo en el que yo estoy ahora. Que yo actúo de tal manera, no sé de qué nivel, y a través de esta acción estamos juntos. El acto puede ser un pensamiento, un deseo, una obligación. ¿Cómo yo constantemente estoy en mal? Es solamente después de que el Creador brilla ante ti. Pero intentar estar siempre, a esto se considera hacer un esfuerzo para que Él te abra la idea y que tú estés con Él todo el tiempo. ¿Cómo hacer constantemente ejecutar estos ejercicios con una frecuencia más grande? Porque cada vez se borra y después se borra y después se borra. ¿Y cómo no desperdiciar estos momentos? Él dice que tú debes ejecutar una preparación interna y que debes pensar constantemente en esta preparación. Tú haces este trabajo interno, este ejercicio interno, constantemente en la intención. De manera externa, cada vez vas a tener señales que te recuerdan. Cada 5 minutos tú escuchas un golpe, gong, un sonido, y tú te estremeces y recuerdas algo. Si lo escuchas cada 5 minutos, tú paras de escucharlo, ¿sabes eso, no? Estamos construidos de esa manera. En vez de esto, de que tú necesitas algo que te cachetee cada 5 minutos, tú te pones bravo con él y te olvidas de la razón. Leímos un artículo y continuemos. Uno se olvida de la razón por la que él envió esto, de qué se trata. Por lo tanto, la persona debe constantemente, a esto también se le llama la suma del esfuerzo que tú constantemente generas para ti mismo. Tú buscas soporte. ¿Qué te puede encarrilar en la conexión con el Creador nuevamente? Son signos externos. Por lo tanto, los ejercicios internos y externos que realmente permiten que la persona alcance esta suma de esfuerzos, estas entradas a retornar a la conexión con el Creador, en ese punto, al entrar más y más y más y más en estos pensamientos, actos, deseos, hasta que constantemente te chuza constantemente. A esto se llama en la página 17 que tú quieres en el mismo sitio, insistes hasta que se abre el punto. Este es el método que él usa aquí. Esto es lo que está escrito, que nosotros rodeamos ese punto y quiero tener una conexión contigo, con una pasión,
con amor y que no hay nada más, que no veo al mundo, no veo nada de lo que me rodea, sino solo que no puedo ni dormir. Esos son los ejemplos que nos da Bala Sulam del nivel animal, porque eso existe en nosotros. Pregunta, por un lado, ¿significa que es como, debemos hacerlo como un hábito? No, dice el Rebbe, no es un hábito. Si fuera un hábito, también hay un elemento de hábito, pero el hábito se hace de un grado previo y cada vez se te da un grado más alto para ejecutar este punto de conexión con el Creador, donde no debe haber hábito. Decimos que al relacionarnos incorrectamente con la realidad, la persona puede imaginar sus propias cualidades y también imaginar las cualidades del Creador. ¿Cómo la persona imagina esto? Si es algo negativo en relación a figuras, a imágenes, tú te sientes a sí mismo, pero el Creador es algo diferente. ¿Cómo podemos imaginar su imagen, sus cualidades verdaderas? ¿Cómo podemos imaginar las cualidades verdaderas del Creador? Pregunta el amigo. El Rab dice, tú no necesitas imaginar una idea del Creador. Cuando tú dices una imagen del Creador, ¿qué significa? ¿Es una imagen humana con barba blanca? No, las cualidades del Creador. ¿Cómo me imagino estas cualidades del Creador? Tal vez empiezo a imaginarlas. ¿Cómo pienso que no es mi imaginación? ¿Cómo te imaginas las cualidades? El amigo dice, yo imagino que son, ¿qué? Eternas, buenas. El Rab dice, ok, ¿cómo puedes imaginarte algo eterno? ¿Algo largo o qué es eterno para ti? No sé. En verdad, con el Creador no tenemos una imagen. En nuestro trabajo una imagen no se crea, porque buscar por el punto de conexión con el Creador es que hay un punto interno donde tú sientes gradualmente y en ese punto tú quieres conectar. ¿Y cuál es este punto? No lo podemos explicar porque es realmente un punto y no sentimos volumen en él para poderlo explicar. Es un punto. Con ese punto que me parece que es como el Creador en mí, ahí yo quiero conectar y eso es lo que es. Pregunta, finalmente va a creer en volumen, pero en esencia, el Rab dice, después cuando crezca, tú vas a sentir las 10 sefirot y ese va a ser tu kli, tu vasija. El alma es la partícula divina desde arriba. Y cuando se incremente, ahí vas a sentir al Creador, ahí. Y tú vas a sentirlo como tu actitud hacia Él. Lo que significa que el trabajo o todo va a ser es la actitud hacia Él, como una bola. La bola es el Creador y las paredes son la relación, la actitud tuya hacia Él. No sé, es una manera de explicarlo. Dice el Rab. Sí, pregunta Mush. Dice, padre, en página 116, en el tercer parágrafo, que la persona le pregunta al Creador reconocer la inclinación al mal. ¿Desde cuándo pedimos esto? Siempre pedimos la importancia del Creador. Pero aquí pido reconocer mi naturaleza del mal. Pienso que es lo opuesto. Ok, dice, está escrito aquí, dice el Rab. Es el tercer parágrafo. Sucede que el principio del trabajo es el reconocimiento del mal. Cuando se le pregunta, cuando la persona le pide al Creador, ¿cuán malo es su deseo? Recibiría este conocimiento del deseo de la naturaleza del mal. Solo el Creador le puede dar. Y es el reconocimiento del mal que significa
reconocer cuán mal es el deseo de recibir y después podemos pedir reemplazar este deseo de recibir con el otorgamiento. Hemos hablado de cómo saltarnos al mal, del mal al bien. Y aquí se dice que la persona debe pedirle al Creador sentir el mal. No el mal, sino el reconocimiento de lo que es el mal. Estos son dos cosas totalmente diferentes. Bien sea que yo siento que me está golpeando y me siento mal de él, o con mi conocimiento, con el entendimiento, entiendo que en esos golpes, tribulaciones, no sobre mí, porque yo me identifico con otro punto. Estos tribulaciones son el reconocimiento del mal. Cuando yo me siento mal es como un bebé que se me da algo malo. Lo que sea, que me quitan una chupeta. Entonces él se identifica con esto y lo identifica como mal, la persona. Entonces decimos que si nos sentimos mal del Creador, necesitamos salir de ese sentimiento, escapar. ¿Por qué? Necesitamos salir de ese mal y verlo desde otro punto, desde otra perspectiva, que es como hacer una restricción. Yo me siento mal, pero ¿quién siente el mal? Mi ojo siente el mal. Entonces hay dos contradicciones. ¿De dónde recibo esto? Recibo esto del Creador, lo que significa que coloco mi ojo fuera del Creador y fuera de mi cuerpo que se siente mal. Y esto se llama reconocimiento del mal. De otra manera, no simplemente siento de una manera precisa que este es el reconocimiento del mal y no sentirme mal, es reconocer el mal. Si tú ves desde una perspectiva externa de este mal, tú entiendes de qué está hecho, qué necesito hacer con esto, y el reconocimiento del mal te lleva a la corrección. Vale la pena cuando tu reconocimiento del mal preguntas y pides conocerlo incluso más profundo para poder salir de él, para pedir la corrección. Pero tú no pides sentirte más mal, tú simplemente pides reconocer esa naturaleza del mal. Digamos, yo amo amar, amo el fumar. ¿Quién me puede dar el reconocimiento del mal en esto? Les voy a pagar. Entonces yo continúo fumando y disfrutando. Y con eso, yo quiero un odio hacia esta actitud. Gradualmente, yo empiezo a sentir que esto es malo para mí, más y más. ¿Cuán mal es para mí? Hasta que se convierte en algo tan malo que estoy asustado, que estoy cansado y estoy deseoso incluso de huir de esto. Estos son dos cosas totalmente diferentes. Tal vez alguien pueda adicionar, pueda que yo encuentre las palabras, pero el reconocimiento del mal no es sentirse mal. El reconocimiento es la persona que hace un trabajo espiritual y empieza a distinguir que esto es malo de acuerdo a la distancia y el acercamiento al Creador. No es que yo sienta una tribulación, un golpe de un momento a otro. No siento quién me da la tribulación. Siento al que me da esta tribulación y no me deja conocimiento. El mal no es porque yo siente mal, sino por el contrario, el mal es que al reconocer esta cualidad donde siento el dolor, yo me alejo del Creador. El reconocimiento del mal es el reconocimiento del distanciamiento con el Creador y no el sentir dolor en algún órgano. ¿Está esto claro?
Está bien, se entiende. Ok, pregunta. Decimos que no debemos pedir el reconocimiento del mal. El resultado es, de ahí obtenemos el resultado, que es el reconocimiento del mal. Lo que tú dices que siempre decimos que necesitamos pedir la revelación del Creador, la grandeza del Creador, y que de ahí todo viene. Pero si yo estoy en el mal, en el dolor, ¿cómo voy a pedir la grandeza del Creador? No soy capaz, estoy inmerso en el mal, en el dolor. Pero si tú sales de este dolor, de este mal, en la medida en que yo me salgo, reconozco el mal en él en relación al Creador, en la medida en que yo salgo del mal, de la naturaleza del mal, en esa misma medida reconozco cuánto mal está en oposición al Creador. ¿En qué manera yo salgo del mal, de la naturaleza del mal? En que mi yo, al acercarse al Creador, y que mi cuerpo se permanezca en el mismo lugar. Entonces, al salir de mi cuerpo hacia el Creador y acercarme, en ese punto mi ojo, mi parte consciente, empiezo a ver cuán alejado estoy del Creador. Es como si de todo el concepto de que yo soy yo con mi cuerpo, con este dolor, cierto punto emerge llamado el punto de mi conciencia que se acerca al Creador, y al acercarse al Creador me permite observar a mi cuerpo que está muy lejano del Creador, y de acuerdo a cuando yo vea es al Creador. Yo solo puedo ver la distancia desde el lugar de mi cuerpo hacia el Creador, una vez yo salgo de él. Así vas a ver este mundo, que este mundo no tiene ningún medio de comunicación. Ok, el Creador nos da todo. Y por otro lado hablamos de las clipot, de las cáscaras, que son una fuerza que nos confunden. ¿Cómo podemos asignar todo al Creador? ¿Cómo el Creador actúa? ¿Cuál es la conexión entre todo esto? ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cómo el Creador opera a través de las cáscaras de las clipot? Las clipot son tus deseos no corregidos. Además, otra cosa que tú y el Creador no hay nada más. ¿Has aprendido que exista otra cosa además del deseo de recibir que el Creador creó? No. Eso es, solo existen estas dos cosas. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Cuáles cáscaras? ¿Cuáles clipot? Todo está en la vasija que el Creador creó. No es todos nuestros deseos, los deseos después del rompimiento, que no pueden ser corregidos hasta la corrección final, y en su cualidad para recibir. Estos deseos se llaman clipot. ¿De quién son? Tuyos. ¿Tú piensas que está muy alejado, que no me debo acercar? Está escrito. No te acerques, sí, porque están... no te acerques significa no los uses. Ahora el Creador coloca estas pantallas para mí, el contacto en mi vasija le da vuelta a este estado. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo este estado se crea? Está escrito que la luz reverbera a la vasija. No hay otra manera. Porque si es más o menos de acuerdo, la vasija levanta. No hay otra fuerza más que la luz que influencia la vasija. Ahora, la luz influencia la vasija de manera selectiva.
no es como que una linterna brilla, sino que de acuerdo a cómo la vasija puede avanzar, de esa manera la luz ilumina. La luz es una luz abstracta, simple, y solo ilumina la vasija, como digamos que una linterna, pero ha creado un sistema especial entre la luz y la vasija, llamada los mundos. Y la luz que atraviesa los mundos e ilumina en las vasijas toma una forma especial que cuando atraviesa ese cli, ilumina la parte del cli que necesita entrar en acción de una manera especial en que ese órgano necesita ejecutar una acción para corregirse. Entonces vas a sentir exactamente estos mundos que están entre la luz y la vasija, organizan la luz precisamente en adaptación a cada vasija específicamente, y cada vasija recibe lo que necesita y de acuerdo responde a lo que está escrito. Todo este es el hecho de los mundos. Esta es la razón por la cual nosotros decimos los mundos es un sistema de control, de providencia, de gobernancia. Simplemente la luz que atraviesa esos mundos. ¿Por qué? ¿Qué son los mundos? Los mundos están construidos de acuerdo a las vasijas, solo de una manera opuesta. Significa que precisamente entiendan cuáles son las carencias en la vasija. En los mundos es de una manera positiva. Y cuando aprendemos hacia el mundo de Atzilut, no como lo que estamos aprendiendo ahora, como cuando él escribe de manera formal, sino que empezamos a ver cómo el mundo de Atzilut prepara su otorgamiento para las almas en una manera sabia y precisamente cada alma recibe el otorgamiento de esta luz. Es una imagen, no sé cómo expresarlo, lo que significa que esto es algo que estudiamos de una manera simple, como una reflexión del rompimiento del mundo de Nekudim, y de ese rompimiento los mundos se crean. Por lo tanto, empezamos a contar del mundo de Atzilut todos los mundos, y el mundo de Adam Kadmon es la luz que ilumina de Ein Sof. Ein Sof es una luz abstracta, y el mundo de Adam Kadmon, esta luz está organizada de acuerdo a 5 luces originales, de acuerdo a 5 partes en la vasija, en el vasijo original, las 4 fases de la luz directa. Entonces tenemos 5 luces originales, y el mundo de Atzilut que emerge de lo que queda del rompimiento. Entonces es precisamente lo que transfiesa a través de eso la luz a los almas que están en el mundo de Vía, y lo organiza estas luces de acuerdo para que otorguen a cada parte de cada alma de acuerdo a las correcciones que necesita cada alma. Por eso aprendemos mayormente al mundo de Atzilut. Esto explica todo lo que sucede, y del mundo de Atzilut estudiamos las almas, porque se adapta absolutamente a lo que necesita esa alma. Por lo tanto, no aprendemos de las almas porque necesitamos aprender de tus acciones, te conocerán acerca de nosotros, sino del mundo de Atzilut si aprendemos. Porque es verdaderamente el uno en contra de lo, es casi lo mismo. Pero estoy diciendo esto como un estudio que es fascinante, realmente maravilloso. Cuando tú entiendes cómo se construye y cada detalle y parte de la luz de los descensos que cambia, que recibe, que quiere corregir, que está dentro del alma que se despierta, cómo responde de manera consciente e inconsciente, cómo despierta de la criatura de completamente no ser una criatura, y cómo empieza una figura maravillosa. Adelante.
¿Cómo puedo distinguir entre la cáscara y el reconocimiento del mal? Rav, en base a cómo la luz brilla a la persona, así la persona puede distinguir. Bien, vamos a hacer un taller activo, resumen de la clase, taller activo en la decena. Pasamos a la ronda. Lo que tomo para la implementación en la decena es que también en el estudio, durante el estudio, la persona tiene que sentirse a sí misma con todo el grupo conectado al Creador, con el material de estudio. Esto es lo único que debemos anhelar. Y después de esto, también nos dio algunos consejos de cómo como grupo debemos de estudiar juntos, y lo llamó de cómo nosotros intensificamos este punto de nuestro estudio común y cómo nos da este generador de fuerzas que nos levanta. Dice otro amigo, sí. Rab nos dio estas dos acciones en el estado de ascenso y descenso. Nos dio discernimientos con respecto a qué son estos ascensos y descensos, porque no es como yo lo siento, sino que es con respecto a cómo me relaciono con la espiritualidad, si es importante o no. Y nos dijo que específicamente en estos ascensos es que la persona se siente bien, siente la importancia y tiene que reforzarse a sí mismo con artículos y con cosas para reforzarse en esto, para que salga de este estado de descenso, que se pueda reforzar tanto como sea posible. Sí, una clase tan rica que no recuerdo nada, siento que me sobrepasó. Dice otro amigo, sí, cada clase, a pesar de que no nos acordemos de lo que escuchamos, nos deja una impresión. La guía y el consejo de qué hacer en un estado de descenso, en un estado de conciencia. A veces la persona no puede hacer nada, pero su intención, su mente y corazón, pero si es capaz de hacer algo en ese momento con sus manos y pies, algo mecánico, tal vez trabajar en la cocina, entonces esto se considera como una acción espiritual y tiene una importancia muy grande. Y nuestro trabajo es siempre intercambiarnos a la felicidad, porque en el sufrimiento no estamos en equivalencia de forma con el Creador. No hay ningún mérito de sufrir, y en cada ocasión del estado negativo de la cáscara debemos de pasar hacia la alegría. Y ahí encontramos nuestra equivalencia de forma, nuestra adhesión, y también hablamos de cómo la persona tiene que estructurar el apoyo para sí mismo, externos e internos, para entonces poder guiarse correctamente de un estado de estar inmerso en la cáscara a un estado de felicidad. Dice, sí, a mí también me impresionó mucho la purificación de lo que mencionó, de no profundizar en el sufrimiento, y en adición había un hilo que me quedó a mí de, como decía Sheyovitz, que es la misma Torah cada día, pero nuevos discernimientos. Entonces, a pesar de que Rabbi Shimon u otro estudiante puede leer la misma parte de la Torah, puede ver algo distinto cada vez. Es el reconocimiento del mal y no el sentirse mal, y debemos de reconocer estas cosas desde un punto de discernimiento para mí mismo. Y también estuvo el asunto de los caminos hacia el Creador, que hay un punto de discernimientos, que la persona, a pesar de que no hace nada, no determina nada, no tiene ningún control de nada. También esto fue al inicio de la clase, pero de hecho en este punto que observa el proceso de lo que le sucede y define la correcta actitud con respecto a las cosas. Esto es esta nube. Dice, sí, yo no tengo nada más que añadir de discernimientos de la clase. Yo necesito principalmente estar atento a lo que el Creador me está haciendo. Entonces, porque puedo comprender qué es lo que quiere,
por qué hace las cosas, por qué me acomoda las cosas de tal forma y cómo se comporta con respecto a mí. Y así puedo llegar a conocer la naturaleza. Tengo siempre que estar consciente de esto, de estar buscando esta conexión que siempre hay que acomodar para nosotros mismos, cosas que nos apoyen, que nos puede traer de vuelta a la conexión con el Creador. Dice, sí, también de la clase, cada quien va en base a su cualidad, en base a las distintas partes del alma. Hay cosas que sin ustedes no puedo comprender, y sin él, a pesar de que realmente soy 0.01 con respecto al 1, y aquí es la importancia de la preparación de la clase donde construimos la intención. Sí, Zohar escribe que todas las cáscaras son lugares dentro de nosotros que no están corregidas. Tenemos que llegar al reconocimiento del mal, que es la medida de estado remoto del Creador. Tenemos que hacer lo que sea para acercarnos. El reconocimiento del mal nos traerá más lugares para revelación, donde podemos hacer correcciones. Bien, vamos a pasar a la próxima parte de la clase, pero antes cantamos una canción juntos. The world is broke apart. We come to connect the hearts, turning dark into light. Arm in arm we stand, holding hand in hand. The new future we, the new future we, the new future we ride. Together is so fun, be filled with every delight. Stand up strong and proud, sound the horn so loud. We found the meaning in, we found the meaning in, we found the meaning in life. We stand, holding hand in hand. The new future we, the new future we, the new future we ride.